Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Qué tal, Titi? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Y tú, Mati? Bien, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el pastor Alfredo Rivera. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Súper bien, la verdad, muy contento de poder estar junto a ustedes aquí, en este espacio tan importante, en donde vamos a ir a la Biblia, en donde vamos a comentar, en donde vamos a sacar lecciones importantes también de lo que Dios nos enseña. Amén. Así que contento estoy. Bienvenido. Cuénteme, Alfredo yo lo conozco hace años, cuando éramos jóvenes. Cuénteme, ¿en qué? Claro, cuando éramos cabros chicos. Cuéntame, ¿cómo está? ¿En qué está? Lo veo que está estudiando. Sí, y bueno, estamos ahora en la UNACH, estamos haciendo varias cositas, la verdad. Estoy desempeñándome ahora de departamental de jóvenes y conquistadores en la gran Asociación Suraustral de Chile. Estamos en Temuco junto a mi esposa y nos encontramos en la UNACH porque estamos preparando todo lo que se viene para el Campori Nacional, Fiel hasta el Fin, y estamos estudiando también, así que tenemos una agenda ahí bastante exigente, pero contentos igual de poder estar junto a ustedes en esta hora. Pero ahí estamos por la parte sur de Chile. Estuve por Barros Arana, Teodoro Smith, por Angol y ahora en Temuco. Ah, qué bien. Lo felicito. Harta cosa que hacer. ¿Y la Titi, cómo has estado tú, Titi, tanto tiempo que no te veía? Estoy en vacaciones, pero aprovechando de trabajar harto. Así que eso, estoy de vacaciones, pero no tan vacaciones, pero igual son vacaciones. ¿Y tú, Mati? ¿Qué estás haciendo de tu modo vida? vacaciones, la Titi. Yo, mira, hoy día tuve mi última clase. Un aplauso para eso. Eso. Qué rico terminar el semestre. Pero gracias al Señor, todo bien. Estoy muriendo, pero todo bien. Todavía faltan los exámenes. Estábamos todos estudiando, puros estudiantes aquí. Somos, ¿cómo se llama en MUA? Minister of Adventist Student. ¿Cómo es en inglés? PCM. Somos, ¿cómo es? Ministerio Universitario Adventista. Sí, Eso. pero el campus PCM. De Campus Ministry. Power Campus. Hay una página en la UNED que se llama así, Power Campus. Se ve que el carnet ahí, amigo. Ahora es Acad UNASH. Muy bien. Cambió. Sí. Bueno, bienvenido. Sí, yo era de Power Campus y después llegó una plataforma que se llamaba Sacin, pero no sé cuánto habrá durado porque fue el último año que yo estuve por ahí, por la UNACH. ¿Verdad? Había una aplicación. Siempre las aplicaciones son más o menos, no. Siempre pone la página web. En todo sentido, en todos lados, en todas las cosas. Bien, vamos a iniciar. Vamos a partir esta semana. Así que vamos a pedirle al pastor. ¿Qué le parece, pastor, que pueda hacer una pequeña oración para que podamos empezar a estudiar el folleto de esta semana? Claro que sí. Vamos a hablar con Dios. Así que ahí, donde se encuentren, pueden cerrar sus ojos y podemos hablar con Dios en oración. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos abrir tu palabra, queremos hablar de ti, queremos escucharte, queremos compartirte. Por esa razón queremos pedir que sea tu Espíritu Santo el que nos acompañe, el que pueda direccionarnos y el que pueda bendecirnos también, hablarnos y llamarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, los avisos de esta semana. Bueno, en Chile siguen en modo, ahí como lo vimos con el pastor Alfredo, como lo escuchamos, siguen en modo Campori. Todavía falta como un mes, ¿no? Para el Campori. Sí, 23, 24 días faltarán para ya encontrarnos aquí desde el 6 al 10 de febrero. Así que prepárense los en la conquis. UNACH. Por lo que sabemos, está pero Y el balagán. No, y bueno, febrero igual nunca está de más decir que es un mes de Caleb, ¿no? Un mes de Misión Caleb para nuestros jóvenes, y que es un movimiento liderado por los jóvenes, pero en donde involucra a absolutamente todo el que quiera cumplir la misión. Así que febrero también es un mes potente de nuestra Misión Caleb. Así es. Caleb. Y bueno, y el folleto hacía aviso, alusión, bueno, porque yo sé que están modo vacaciones allá en Chile, la gente que está en verano.
Y el folleto, como va a toda la habla hispana, habla que hace promoción sobre la película El conflicto cósmico. ¿Era así o no? No, no se llama El conflicto cósmico. Sí, se llama El conflicto cósmico, ¿no? No tengo el apunte. Pero era para verla en Feliz 7 Play. ¿Ustedes tienen Feliz 7 Play? ¿Han ocupado? ¿Usted, pastor, ha ocupado Feliz 7 Play? Yo lo tengo instalado, pero no sé cómo será ahí. Lo instalé y encontré todo en portugués, así que tengo que ver la configuración bien ahí. No, sí, Pero aprendí portugués un poquito. está en habla hispana igual. Yo vi Sí. Esther, parece que es. O sí, Esther. Ruth, algo así. Buena. Era una película, un cortometraje. Bueno. Vale la pena. Y bueno, un amigo que tuvimos en el podcast acá, el Estevitan, tiene una serie igual ahí. Todos los años se publica las cosas del creacionismo. Es bueno, felicite. El Netflix, pero cristiano, el Sí, Netflix. claro. No Han sabe salido qué Oh, ver. buena plataforma. ¿Qué, Titi? No sabe qué ver. Vaya a Feli 7 Play. ¿Cansado de anime? Felicítelo. Difícil que se cansen estos otakus que no escuchan, pero cansado de Avengers, vaya a verse Jueces. Bueno, Sí. vamos a iniciar, Titi. ¿Qué tienes que decirnos ahora en el inicio? Bueno, vamos a empezar con la lección ya número 3, Mati, que lleva por título ¿Cómo tratar con los disidentes? Y se viene bastante buena. Hemos hablado harto de Constantino, pero ese imperio continuó también con Justiniano, ¿cierto? Sabemos que querían todos tener una misma fe. Algo que a nosotros nos gustaría, ¿cierto? Que todos fueran adventistas. Bueno, en ese momento todos querían que fueran católicos, pero se privó a los que eran disidentes, se privó de sus derechos básicos. Y eso ahí no estuvo bueno. No solo era en contra de la iglesia que estabas siendo disidente, sino que era en contra del imperio. Entonces, Ahora es como Jesús, el otro extremo, ¿no? Porque la semana pasada claro, hablamos de cómo la política enclaustraba o limitaba la religión o la libertad de expresión, que en todo caso, si el espacio podcast y es de la escuela sabática, era la libertad religiosa. Pero ahora esta semana se da vuelta, ¿no? Ahora ujú. es la religión en el gobierno también de cierta forma coarta las libertades. O sea, ahí nos damos cuenta de cómo esas personas estaban tratando a los disidentes. Pero ¿qué dice el Señor de cómo realmente tenemos que tratar a las personas que no piensan como nosotros? De eso vamos a hablar en Buena, esta ¿eh? lección. Buena, interesante. O sea, eso es el tema que más discuten en los Reels, en los TikToks, sobre las leyes y Ujú. cómo tratar a los no creyentes, a los disidentes. Mira, y el texto estaba en Hoy vamos a Mateo. hablar de la tolerancia. Bueno, también estaba la referencia a Lucas sobre cómo Jesús hace o cuenta esta parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña. Pastor Alfredo, ¿quiere comentarnos alguna cosa? ¿Puedo leerlo? No, a mí Esperemos. lo que me parece interesante acá es el poder comparar este ejemplo histórico de Justiniano y algunos detalles que se van repitiendo, en dos ocasiones principalmente, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando la lección nos está hablando acá de Justiniano y de esta unión entre el Estado y la religión, vemos, por ejemplo, limitaciones, vemos exilio, vemos limitaciones en el comercio, vemos decretos de muerte, vemos persecuciones que no están lejanas o no son distintas a lo que hizo Babilonia en su momento, en aquella estatua de Dura. Si nosotros vamos ahí en el Valle de Dura, esa estatua en donde todo el mundo tenía que inclinarse, vemos ahí detalles de esta unión política y religiosa y que la ley te decía cómo adorar y si no, había un Ahora, castigo, en donde aquellos amigos de Daniel se mantuvieron en pie. Y hay rasgos que nos llevan en la profecía a describir que también en nuestro tiempo final hay detalles muy similares. Entonces, es importante para ahora un nosotros comprender contexto aquí, completamente por diferente. ejemplo, que, Hoy día se cree como que claro la que sí. disidencia es el que no cree, pero en ese tiempo la disidencia era el que era religioso, pero no era religioso como ellos querían. Porque los perseguidos no eran personas, eran libertarios que estaban pro aborto, ¿cierto? Pro nuevos géneros. Eso era parte incluso del gobierno. Lo que era diferente o el que era disidente para los religiosos, digamos, del gobierno,
eran los otros religiosos. Ahora, podríamos decir incluso que es como el cristiano interpreta la historia, porque él dice, no, en realidad los que eran cristianos eran los que no estaban en el gobierno, ¿cierto? Los que se reunían en células, los que predicaban. Yo parece que le había recomendado, hay una película súper buena que es bien histórica, bien bonita, está en YouTube, se llama Policarpo, que muestra un poquito cómo eran los cristianos en el primer siglo. Policarpo era un discípulo de Juan. Y muestra cómo ellos tenían prohibido hacer proselitismo, pero se buscaban las formas, pues, ¿no? Una de las formas más recurrentes que lo muestra en la película era comprar esclavos. Porque ¿cierto? Aprovechaban a los niños que se vendían en el mercado como esclavos, los compraban y se les enseñaba a ellos el evangelio. Policarpo era copista, era escriba. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Quién eran los disidentes o no? Ahora, la lección apunta para otra cosa, yo lo sé, ¿ya? Yo lo sé que habla, porque después en el día miércoles, si no me equivoco, habla sobre cómo nosotros tratamos a las personas que como que se las juzgamos o no, a las que no creen como nosotros, ¿cierto, Titi? Mateo, Ujú. ¿no? Sí, sí, de eso habla, que la cizaña finalmente pueden ser esas personas que están entre nosotros que no piensan realmente todas las doctrinas que nosotros creemos. Pero el Señor dice que hay que tener especial cuidado en estas personas. Entonces, eso es lo que tenemos que conversar sobre la parábola del trigo y la cizaña, que finalmente nosotros sabemos que la cizaña es venenosa, sabemos que la cizaña es algo peligroso dentro de lo que se está hablando, porque el Señor dice, y el pueblo de Dios es así, es como la cizaña, ¿cierto? Y el trigo. Y el Señor finalmente por algo deja que éste madure. ¿Por qué, ¿Por qué hace esto? ¿Por qué deja que madure? ¿Por qué los siervos que de verdad estaban preocupados por el campo no los dejó actuar en ese momento? Sino que les dijo, espérense, dejemos que madure y después separemos el trigo de la cizaña. ¿Qué les La parece parábola. eso? No, porque si la sacaban antes se morían todos, po, se moría todo, el trigo y la cizaña. Pastor, ¿qué opina del... Pregunta controversial para el pastor Alfredo, ¿está preparado, no? Todos sus jóvenes lo van a escuchar. ¿Cómo Siempre. distinguimos al trigo de la cizaña? Uh, Mira, en primera instancia distinguimos acá dos visiones, que son dos formas de decidir. Vemos nosotros el ímpetu, la decisión de los siervos de este dueño, ¿no?, del terreno, y vemos la visión del dueño. Vemos la visión humana y la visión de Cristo. Vemos el cómo nosotros queremos avanzar y cómo Dios desea avanzar. Y allí yo creo que está la clave para poder avanzar correctamente bajo la voluntad del Señor. Como seres humanos a veces tomamos decisiones bien apresuradas o en base a emociones que nos pueden llevar a dañar a nuestros propios hermanos o a dañar dentro de nuestra misma iglesia. Y aquí quisiera enfatizar en eso, ¿no? El Señor ahí del terreno, el dueño, el que sembró el trigo, quiso esperar, eh, porque bajo la visión humana estaba el uso de la violencia, ¿no?, contra los herejes, digamos así, o contra los infieles, que durante la historia vimos cómo dañó en diferentes periodos el cristianismo. Pero vemos por otro lado una visión celestial de decir, esperemos, y hay un en esta parábola un énfasis también en el juicio que es de Dios y no nuestro. Entonces, vemos acá dos miradas. ¿Cómo enfrentamos las situaciones ahora en nuestra realidad? ¿Cómo decidimos? Porque como seres humanos somos rápidos para eso, para juzgar, para poder eh, avanzar, decidir, para poder sacar, para poder excluir, para diferentes cosas. Pero debemos que ver esto con una mirada celestial, un poquito más allá de la nuestra, una mirada Sí, más cercana a interesante la de que... Jesús. Ah, perdón, La perdón. primera, el primer gran paso es ese, poder mirar como Cristo bajo las Escrituras y ver qué podemos hacer y cómo podemos Súper decidir. interesante porque, bueno, antes de que pasemos a de cómo hacer juicio, que era la parte segunda de la lección, en aquellos tiempos, cuando estaba Justiniano, se empiezan a perseguir, o sea, se empieza a cortar la libertad. Si no eres religioso como nosotros, te perseguimos. Y se mataban, entonces, claro, después de Esteban empiezan a existir hartos mártires, incluso personas que se dedicaban a ir al rey, ¿cierto?
para confesar su fe, pues me matan, es parte de la glorificación. Pero y aparece una idea en el segundo, tercer século sobre la martiriología. Porque ¿cómo tratas tú a los que iban y se arrepentían antes de que los mataran? ¿Los aceptas de nuevo en la iglesia? Si se arrepintieron. Entonces se empiezan a hacer doctrinas sobre la martiriología. Súper interesante porque la represión libera esto, ¿no? Cómo yo practico mi libertad. Lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, que los judíos dejaban de guardar hasta el Shabbat, porque si eras judío te mataban, entonces todo era íntimo. Entonces, bueno, el punto esencial de esta parte del folleto era que nosotros no podemos coartar la libertad religiosa de los otros. Entendiendo de que incluso esta es una reflexión así como muy profunda del texto, ¿no? De la parábola de Jesucristo. Y es que Jesucristo cuando hablaba de cizaña también se refería a Judas. Y él compartía con Judas. Él dormía, vivía con Judas y Judas era cizaña, Judas era hijo de Satanás. Pero él compartió con él hasta el final, o sea, hasta la muerte, o sea, simbólicamente hasta la ciega, ¿no? Porque la muerte es el punto final de la salvación de una persona. Entonces, al final, Jesús, incluso en Lucas, no me acuerdo si es el capítulo 19, dice que Jesús le lavó los pies a Judas, en el cual en el corazón de él estaba Satanás. Entonces, como demasiado profundo, como que Jesucristo no coartaba las libertades, pero convivía con el enemigo. ¿Qué pensáis tú de eso, Titi? O sea, es brígido darnos cuenta de que el Señor compartía al 100% con los disidentes y no solamente compartía con ellos, sino que les tenía paciencia y les tenía harto cuidado, harto amor, porque no solo pensaba en la cizaña, sino que el Señor en todo momento pensaba en la cosecha, en el trigo que Él quería. Él siempre pensó en el Evangelio. Entonces, dejarlo madurar para que su juicio al final no cayera en duda, porque si el Señor hacía algo en ese momento en el que ellos no habían demostrado su madurez, la madurez de sus pensamientos, la gente hubiera pensado, uy, ¿por qué hizo eso el Señor? Imagínate, dejó madurar todo el pensamiento de Lucifer en el cielo para que se dieran cuenta que realmente eso no era de Dios. Entonces el Señor es súper sabio en ese Así es. sentido. Hoy una pregunta, Pastor. ¿Ha tratado alguna vez con algún disidente? Bueno, he tenido algunas experiencias, la verdad, en lo que llevo, algunas experiencias difíciles, porque, bueno, si hablamos de disidente, ¿cierto? El significado común es aquel que se separa, que se aparta, ¿cierto? De ya sea una doctrina, una creencia fundamental o mayoritario, común dentro de una congregación. Y he tenido algunos lamentables hechos de aquello. Grupos, por ejemplo, que creen en diferentes doctrinas, que niegan algunas doctrinas que son bíblicas y esto produce en realidad dolor dentro de las iglesias, dentro de la misma hermandad, separación. No viene nada bueno de estas decisiones y de grupos que se separan. Solamente hay daño. Y es lamentable enfrentar aquello dentro de las iglesias. Y ahí entramos en otro punto que también la lección mencionaba, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros convivimos, avanzamos, hay una orden de Dios de que el juicio vendrá en el final del tiempo, pero también dentro de nuestras iglesias o congregaciones o de la cristiandad, eh, aparece más adelante un consejo de Pablo, también más adelante de Juan y del mismo Jesús. No, hay momentos en donde es necesario separar o apartar o remover por la salud, por la santidad, la sanidad de la iglesia también, dentro de líderes que siembran también, ocupando la misma imagen de la parábola, cizaña. Y ahí, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste también, recordemos que es Jesús aquel que siembra en el mundo el trigo y que el trigo se descubre por su fruto, ¿no? Así también el enemigo de ese mismo Jesús fue el que sembró la cizaña y por los frutos también conocemos aquello, quiénes son Súper de importante, quién. los frutos. Y esto es importante considerarlo. Continúa, no, continúa. Pero sí, bueno, en cuanto a la pregunta allí, eh, lo único que he experimentado enfrentando aquello es justamente es dolor, es tristeza, es separación, ¿no? Y no trae nada positivo, No. la La verdad. incidencia es bien triste. Yo tengo tengo un par de experiencias, pero voy a contar una.
yo creo que la Titi se debe acordar cuando era anciano de la iglesia, había una persona en específico que era bien desagradable con las hermanas. Él decía que las mujeres no podían predicar, que no podían salir al púlpito, y él siempre ponía incómodo a la gente en escuela sabática. Se ponía a gritar. Él nunca se convirtió en adventista. Él venía a la iglesia adventista, pero nunca se convirtió, nunca quiso bautizarse. Y este caballero no le gustaba que predicaran las mujeres. Perdón, bueno, este caballero ya dije caballero. Y le identifiqué su género. Y el hombre se ponía a gritar en la escuela sabática porque en la denominación de la que él pertenecía, así como que ellos estudiaban, peleando, y era muy incómodo. Entonces, me acuerdo que le preguntaba a un pastor qué hacíamos, porque éramos nuevecitos con el otro anciano, no sabíamos qué hacer. Y un pastor nos acompañó a visitarlo, el pastor del distrito, y él decía, pues que era el hombre el que mandaba todo, y siempre me acuerdo, fue medio gracioso porque llegamos a la casa y la esposa lo pasaba retando, medio maltratando, y el pastor con el que fuimos lo empezó a agarrar para el a pesar, decía, usted dice que la mujer no puede hablar en la iglesia y aquí puro que lo mandonean, le decía. Me acuerdo que algo así fue. Bueno, eventualmente el caballero con el tiempo dejó de ir a la iglesia, pero yo como anciano no supe cómo manejarlo, a pesar de que se enfrentó y todo. Caballero, bueno, él tenía como esa ímpetu, ¿no? Él sabía que todas sus ideas eran contrarias, pero él quería seguir yendo y seguir peleando con la gente. Yo le di estudios, todo, sí. Fue un caso así bien extenso. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de este folleto o de esta lección que hablaba sobre cómo juzgar. ¿Qué hacemos? Porque hablaba de la disciplina. Entonces, ya, hay gente disidente, hay gente que no cree lo mismo que tú. El qué pasa en la iglesia con los disidentes. Entonces, existe la disciplina. ¿Qué pasa con la disciplina? ¿Qué hacemos? ¿Por qué se hace esto? ¿Alguna idea? Antes de pasar quizás a aquello, me gustaría enfatizar en una frasecita que decía la lección, que me parece interesante también enfatizar aquí, que es que la parábola demuestra que los discípulos necesitan confiar en su maestro en cuanto al juicio. Y ahora que vamos a pasar para allá, ¿no? Nosotros necesitamos confiar en la capacidad de Dios para resolver los problemas también y acudir a Él. A veces queremos avanzar en base a nuestra experiencia, pero nunca olvidemos que es Dios el que nos llamó y el que nos sostiene, como iglesia y como personas. Y Él es el que tiene la Amén. última palabra siempre. Así que es un llamado también a confiar personalmente si es que hay alguien que nos escucha que está pasando quizás por algún momento incómodo dentro de su iglesia, o que está pasando, viviendo algo similar, o está viviendo alguna injusticia. No olvide nunca que Dios tiene la capacidad, el poder, y que nuestra confianza debe estar plenamente en Él, porque finalmente Él es el juez del mundo entero. Así que ahí está Amén, amén. nuestra salvedad. Bien, hablemos ahora de la disciplina, la segunda parte del follito. ¿Qué tienen que decir acerca de eso? ¿Han visto alguna disciplina? ¿Han sido disciplinados? O para que eso no quiero que me cuenten eso. Pero, ¿cómo le hacemos? Hay gente disidente, hay gente que está en contra, hay gente que hace daño. ¿Qué hacemos? Bueno, en mi experiencia, ¿no?, distrital, también hemos tenido que enfrentar algunas situaciones así. Pero hay varios consejos bíblicos que nos enseñan de esto, y también puede que pase dentro de nuestras iglesias o nosotros mismos una mala comprensión de lo que es disciplina. Cuando hablamos de disciplina siempre tenemos que pensar en redención. La disciplina eclesiástica siempre va a ser redentiva y no punitiva. No buscamos castigo o humillación, buscamos redimir a la persona que abiertamente se ha equivocado o Reencaminar, apartado que de la los persona principios vuelva a la bíblicos. senda. Es, ese es el objetivo principal, y no lo inventamos nosotros, ¿no? No es porque salga en el manual de la Iglesia Adventista. Pablo nos aconsejaba ya acerca de esto. Hay algunos textos que Sí, aparecen el ahí en la personaje lección. de Corintios, Primera de que en la Corintios primera 5, por carta se le ejemplo. exhorta Claro, porque el hombre estaba, bueno, no sé si se le llamará incesto, pero estaba teniendo una relación íntima con su madrastra. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, el hombre se arrepiente, ¿cierto? Y se le hace el llamado, Pablo le hace el llamado a Corintios a que lo reciban de vuelta. Lo que dice usted, ¿no? Que como que se encaminó, entonces ahora hay que recibirlo. claro. Vemos esa experiencia en Primera de Corintios 5. Está el caso y está la invitación a que esa parte ahí de la congregación, pero en Segunda de Corintios 2 vemos
vemos el retorno, el trabajo que se hace para pastorear, para acompañar, para buscar, para venir. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿cierto? Hacemos un compromiso con Dios de entregarle nuestra vida delante de nuestra iglesia. Pero cuando nos bautizamos también, nosotros hacemos un voto bautismal delante de la asamblea. Y es un compromiso con Dios personalmente, pero también un compromiso con la iglesia, a ser un miembro de la iglesia adventista, con su conjunto de doctrinas y creencias. Y dentro de la misma iglesia, ¿cierto? Hay diferentes puntos importantes en donde eh, debemos nosotros ser cuidadosos para llevar una cristiandad en nuestras vidas, completamente, no solamente los sábados, sino en mi forma de ver, lo que consumo, lo que comparto, lo que veo, lo que demuestro, el testimonio mío a la comunidad. Todo eso es predicación y ahí hay algunos puntos importantes también que identificar. Y es un compromiso con la iglesia y con Dios principalmente. Y esos son los consejos que va dando Pablo dentro de las congregaciones, ¿no? Si bien es cierto, vimos en primera instancia eh, esperar en Dios y poder confiar en sus juicios, pero también dentro de la comunidad cristiana y del devenir, Pablo nos da algunos consejos importantes. Pablo, no solamente Corintios, por ahí por Romanos, Tito, el mismo Juan, más adelante en una de sus cartas, hay varios consejos a los cuales hay que poner atención respecto a esto. Ahora, los datos de alto impacto, aprovechando porque vamos a hablar un poquito del juicio, por qué se puede juzgar o no, si estamos disciplinando a la gente. Bueno, en el budismo, el juicio se basa en la ley del karma, ¿ya? Si alguien hace un robo, se entiende como que las consecuencias van a ser negativas en el futuro por el karma. ¿Han escuchado eso, no? Yo, de repente ahora que me pasan cosas y digo esto es karma, pero es broma nomás, porque no creo en el karma. También el Islam, que es más severo, yo creo que en los países donde su constitución se basa en una religión del Islam, hay pena de muerte y cosas como la fornicación se pagan con la lapidación, pero en otros lugares como acá que viven árabes pero no viven bajo su norma, o por lo menos la ley no es la de ellos, la constitución, es algo comunitario, ¿no? Como en parte de su comunidad se juzga, depende al error que hayan cometido. En el judaísmo también existía la lapidación o la pena de muerte, pero también como hoy día está prohibida la pena de muerte, en los países como Israel, ellos igual viven bajo las leyes rabínicas. Si se encuentra culpable se le impone castigo y incluso son apartados de sus comuniones o de sus congregaciones, o digámoslo, de sus comunidades. ¿Qué pasa con el hinduismo? Bueno, con el shintoísmo. El shintoísmo es una cuestión más mística, ¿no? Porque ellos creen en los espíritus, entonces como que piensan que todo lo que yo le hago daño, digamos, de la naturaleza, del ambiente, finalmente los mismos kanji o los mismos kami, sí, kami, que son los dioses, son los que castigan. Pero, ¿qué pasa con el cristianismo, Titi o Pastor? ¿Podemos juzgar nosotros o no podemos juzgar? ¿Qué creen A mí me ustedes? gustaría volver de nuevo a lo que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya? Tenemos elementos dentro de la parábola y creo que es súper importante para nosotros saber quiénes somos dentro de esta parábola. ¿Seremos los siervos que querían ayudar al dueño? ¿Seremos el dueño? No, claramente no somos el dueño. ¿Seremos la cizaña o seremos el trigo? ¿Cierto? Una de esas dos, pero somos parte de la cosecha. ¿Y qué hace la cosecha? La cosecha no es la que ciega. La cosecha no es la que decide en dónde se dejan los fardos, ¿cierto? La cosecha no es la que decide si yo soy trigo o yo soy cizaña. Entonces, creo que es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar dentro de este juicio. Ojo que no estoy diciendo como que no podamos juzgar a alguien o no podamos reprender a alguien, porque dentro del contexto cristiano es bueno que si yo amo a mi hermano, le diga en qué está equivocado esta persona, pero siempre en base al amor. Siento que hay personas que no ocupan de base el amor para quizá reprender. Entonces es importante, hermano, hermana, si le va a decir algo a alguien es porque lo ama. Entonces, si no va a decírselo con amor, entonces mejor no se lo diga y espere a alguien más que lo reprenda sin Claro, tanto. se critican un poco las formas, ¿no? De cómo yo digo las cosas. Claro, Pero mira, yo concuerdo contigo, pero no del todo. cuenta. Obvio, obvio. Porque
hasta Jesús, bueno, Jesús igual era fuerte en sus reprensiones. A los fariseos les decía víboras. Ahora, es verdad, sí, que siempre lo hacía con amor, porque el Camino a Cristo dice eso. Camino a Cristo en la página, en el primer capítulo, dice que, en la página 2 dice que Jesús, hasta las lágrimas velaban su voz cuando le decía esas cosas a los fariseos. Pero también me acuerdo de Pablo, cuando está en la isla, no me acuerdo cómo se llama la isla que está cerca de Antioquía, se encuentra con el mago. Siempre cuando se habla de juicio me acuerdo de esa escena. No sé por qué, porque el hombre lo condena, pues le dice, lo que estás haciendo te va a llevar al infierno, le dice. Y esto es de Satanás. Y como que no tiene ningún tacto en decirle que era Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted, Pastor Alfred? No, es importante considerar dentro de lo que es juicio, nunca confundir algunas cosas. Cuando uno está en la iglesia, ¿cierto? Está el común pensamiento dentro de los hermanos de la iglesia en que no hay que juzgar a nadie, ¿no? El que juzgue es Dios, dicen algunos hermanos. Pero esos comentarios son respecto a diferentes situaciones que no tienen que ver con lo que se nos muestra como hilo central dentro de esta lección. Pero sí, ese ejemplo que tú tomaste es bien interesante. El Señor fue claro en su palabra para la iglesia también naciente del estilo de vida de la cristiandad y de la capacidad también que nosotros tenemos como líderes también y como hermanos de poder encaminarnos, poder exhortarnos conforme a la verdad, poder guiando, y dentro del mismo tema que hablamos también nosotros en la disciplina eclesiástica, es importante considerar allí el aspecto del juzgar. Yo creo que hay ocasiones en donde la iglesia tiene la facultad en pos de la verdad de poder ir tomando algunas decisiones que el Señor nos deja claramente estipuladas allí. Ese caso de Pablo es un ejemplo también para la iglesia, para la fidelidad de la doctrina, para la predicación del Evangelio y para algunas conductas disidentes que hemos estado hablando por sanidad de la iglesia. Fuertemente actual en nuestro tiempo, hay varios movimientos que por lo menos mi zona de trabajo allá se están esparciendo y que están quebrando personas y sacándolas de las iglesias. La creencia que Jesús viene en una fecha determinada, la negación de que el Espíritu Santo es Dios, son varias doctrinas que dañan y que es necesario ponerse en pie y rígidamente hablar con la verdad y poder también tomar decisiones en base a eso. No podemos solamente ser espectadores y decir, bueno, Dios juzgará en tal cosa y quedarnos allí de brazos cruzados. Hay decisiones y determinaciones que tomar también dentro de este aspecto. Ahora, ¿qué dirá la Biblia acerca del juicio? Bueno, Jesús explícitamente en el mismo Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Lo estoy diciendo en españolísimo. Con la medida que midáis se os volverá a medir. En Lucas 6 se hace la referencia, ¿no? No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es como, bueno, ¿puedo o no puedo juzgar? Jesús como que bien explícito dice, como que no se puede. Entonces, ¿por qué Pablo era así cuando escribía sus cartas, digo yo? Porque hay que hablar de lo práctico, ¿no? ¿Por qué Pablo condenaba, por ejemplo, a este hermano públicamente en la carta? ¿Por qué los mismos apóstoles le dicen cosas a la gente? ¿Por qué el mismo Pablo habla cosas tan fuertes como de la homosexualidad, de los que hacen brujería, los borrachos? Nosotros no podemos hacer eso. Mira, quiero hacer alusión a cómo se desarrolla en la Biblia, ¿no? Bueno, después dice Jesucristo, ¿por qué miráis la paja en el ojo de tu hermano y no echas de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del tuyo? Y miren cómo termina la frase de Jesús. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo, no lo pueden hacer, sino que está diciendo, vete a ti primero, ¿ya? Después voy a hacer una reflexión acerca de lo que dice Jesús en Mateo 2. Pero miren, ¿qué pasa después con Pablo? Pablo dice, no juzguéis, en 1 Corintios dice así, que después se manda al juicio a esta persona que estaba con problemas familiares, ¿no? Dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Y aquí empieza como un poco a clarificarse. ¿Qué está diciendo la Biblia acerca del juicio?
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, miren lo que dice, las intenciones de los corazones. Como que ahí se empieza a clarificar un poco más acerca de qué se puede juzgar y qué no. Entonces cada uno recibirá alabanza del Señor. Y miren, y Santiago hace una incluso más incisiva. Dice, hermano, no os murmuréis los unos de los otros. ¿Quién es el que condena a alguno si la ley de Moisés no lo condena? Y si condenamos, la ley condena, pero si juzgamos, nosotros somos juzgados por la ley. Sino que juzgamos a los que no creen la ley. O sea, nosotros podemos juzgar, pero hay que tener cuidado con esta palabra juzgar, porque pensamos que es como que tenemos que ponernos la bata de juez, la peluca de juez. Bueno, si juzgar fuera un pecado, los jueces serían todos pecadores. El mismo Jesús también juzgaba a las personas y también los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar la parábola de Jesucristo cuando habla del juez justo, perdón, del rey justo, que dice que hay una persona que le debe al rey, ¿cierto? Esta persona viene y le dice que le tiene que pagar y él lo perdona. ¿Se acuerdan de esa parábola, cierto? Después esta persona va donde alguien que le debe a él y este no lo perdona. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intención de la Biblia? Es que nosotros no podemos condenar las intenciones de los corazones de las personas porque nosotros no lo sabemos. El único que sabe eso es Dios. El único que entendía los corazones del hombre, dice la Biblia, es Jesús. No podemos juzgar las intenciones, pero sí sabemos, como dice Jesús, por los frutos, qué es bueno y qué es malo. Y eso nosotros, bueno, Elena de White, cuando habla de la disciplina eclesiástica, dice que la iglesia tiene poder para juzgar estas cosas como buenas o como malas. Entonces nosotros, de cierta medida, tenemos que buscar igual, como primera instancia, como lo dice Jesús y como lo dice esta parábola, primera instancia, el perdón. Nosotros podemos juzgar al otro, ¿cierto? Pero como primera instancia tenemos que esperar perdonarlo antes de juzgarlo. Y podemos discernir, si el Señor nos da discernimiento a saber qué es lo bueno, qué es lo malo. El mismo pastor citó la exhortación. El hecho de exhortar es hacerle saber al otro lo que está mal. Decírselo con la palabra del Señor, con amor, ¿cierto? Quizás nunca vamos a llegar a, personalmente, el tacto que tenía Jesús para decir las cosas, porque es obvio que Él no se equivocaba en cómo decirle y cuándo decirlas. Pero alguna práctica debemos tener, pues, como hermanos, como iglesia. ¿Qué opinan ustedes? Muy controversial lo que digo, ¿no? Me van a banear, me van a funar, no, me van a cancelar, me van a juzgar. Qué poco tolerante tu comentario. Suena como intolerante. No es broma. Siento que es verdad. Es muy cierto lo que estás diciendo, porque es necesario, ¿cierto?, exhortar. También es parte del amor. El Señor constantemente nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y lo que no, y no es porque el Señor sea intolerante. Entonces, siempre que se busque la restauración y la reconciliación, por supuesto que estoy de acuerdo. Sí, yo a veces siento, no sé si les pasa, como que estamos en una generación que se cree incluso mejor que Jesús. Como que escuchan que dice Jesús no juzgar, y ellos, ya no vamos a juzgar a nadie y no le decimos nunca a la persona cuando está mal. A tal nivel que somos, yo de repente voy a sonar así como de los años 30, de los 1930, porque ahora estamos en los 30, ¿no? Sí, estamos en la época de la década de los 2030. El de los 1930, pero a veces somos, la empatía está sobrevalorada. Sobrevaloramos la empatía, como que la ocupamos a tal nivel que no somos capaces de ayudar a la gente a corregirla. Hay gente que está sufriendo porque nunca es corregida, porque nunca... Y tengo una experiencia con... El momento de los testimonios. El capítulo de los testimonios. Sí, me acuerdo de un chiquillo. Probad y ver. Sí, me acuerdo de un chiquillo que trabajaba tipo en la misión, todo, y estábamos con otro grupo de jóvenes, y estábamos viendo un partido, y el chiquillo insultó al árbitro. ¡No! Todos hemos caído en eso por si acaso, ¿eh? No todos queremos al árbitro. Insultó al árbitro y todos se quedaron en silencio. Y yo lo tomé de la cabecita así, lo tomé como de la cabecita y lo miré y le dije, no hagas eso, tú eres un hijo del Señor, no hablen así los hijos del Señor. Yo creo que el Señor me puso las palabras porque si no, se lo hubiera dicho de otra forma. Y el chico se terminó haciendo mi amigo. Lo insulta. Súper amigo, lo hicimos y como que él me agradeció que lo hiciera así, ¿no? Y que se lo dijera. Porque entendía como que nadie nunca lo corregía, por eso él era así.
Y el chiquillo, bueno, O sea, si finalmente lo agradeció. piensan, Fue algo bueno, fina- ¿no? Un final feliz. finalmente Corazoncito a las coreano. personas les gusta juntarse de otras personas que le digan la verdad, porque eso es amor, es sinceridad de parte de la otra relación y es por preocupación, es lo que yo creo. Ya. Bueno, vamos a decir. Diga, Claro, diga. cuando el objetivo es ese, es importante lo que ustedes dicen, ¿no? Porque puede que una persona esté cometiendo su error, un error que lo está llevando a apartarse de Dios, y nosotros nos damos cuenta, y puede que él no se dé cuenta. Y el Señor también puede usarnos para poder encaminar y acompañar, y así como nosotros en algún momento también necesitamos que alguien nos diga que estamos en algún momento equivocado y necesitamos volver. Al fin y al cabo, este espacio que hemos estado hablando, juicio, disciplina, todas son redentivas, todas son cosas redentivas. Eh, la espera, confiar en la voluntad del Señor, tienen que ver con que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestra vida y que tenemos un tiempo para poder volver atrás o poder arrepentirnos o ir al Señor. Y no solo nosotros, sino que poder encaminar a otros también para que puedan ir a Él. Si una persona está cometiendo un error, también está la forma en cómo lo decimos y eso también se Ujú. mencionó. ¿Cómo es nuestro tacto? Como joven, como amigo. Si quiero a alguien y estoy viendo que ese alguien está en algún pecado o en algo que no está correcto, necesitamos hacer algo. No podemos ser cómplices de aquel error, sino que tenemos que ir y juntos apoyarnos en este caminar, en esta perseverancia y llegar hacia la meta, como decía Pablo también. Eh, eso es importante. Ahora me quedo también con una cita de palabras de vida del gran maestro, cuando decía que el hombre juzga las apariencias, pero Dios es que juzga el corazón. La cizaña y el trigo deben crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Eh, llegará, llegará el momento en donde el Señor eh, vendrá a la justicia, pero mientras eso llegue también hay una responsabilidad en nosotros de poder ir al Señor y de poder conducir a otros Amén. también ¿Cuánta hacia Él. razón tiene el pastor? Ya, bueno, estamos casi cerrando, pero quiero agradecer las palabras del pastor. Bueno, decir que cuántas veces nosotros, como decía Alba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado corrección? ¿Y Ujú. cuán agradecidos estamos? No necesariamente que uno piensa como que alguien te va a decir lo malo que estás haciendo, o ya, digan, juzgar, ¿cierto? Y es como que ya te van a cancelar en internet, todo el mundo tiene que saber, te van a borrar de la iglesia. Si a veces el corregir a la persona puede ser tener un seguimiento del problema, orar con la persona, acompañarla, no tiene por qué ser siempre, como que te discrimino porque te portas mal, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado eso? Mira, en esto estás mal, si quieres te puedo ayudar, puedo orar por ti, no sé, ¿cierto? Bien, No, y Matías, aquí hay algo importante igual, que no puedo quizás dejar pasar, que eh, el Señor siempre, siempre, para cualquiera que me esté escuchando en este momento, siempre va a estar dispuesto a abrazarnos, a perdonar nuestro pecado, a poder redimir nuestra vida. Si vemos que alguien está mal y lo hemos hablado, poder tener la capacidad de encaminar. Pero si nosotros identificamos ahora, o cualquiera que me esté escuchando, si hay alguien aquí que está haciendo algo mal, que siente que está alejándose de Dios, que está aferrándose a un pecado, que está practicándolo, que no puede dejarlo, si se siente lejano de Dios o tiene miedo a ser juzgado quizás también, que no tenga temor, no solamente de desahogarse con Dios, sino buscar ayuda, algún amigo, alguien de confianza, un padre, una madre, un hermano, un amigo, y contar, buscar ayuda, pedir auxilio, no solamente orar al Señor, el Señor puede transformar, puede rescatar, pero también es necesario hablar, contar, pedir ayuda para salir de donde estamos, ¿no? No todas las etapas, las luchas, los pecados son iguales, hay algunos de los cuales podemos ir avanzando, venciendo en el nombre del Señor, hay algunos que quizás necesitamos más ayuda de algún profesional, de algún hermano, de alguien que podamos confiar y no quedarnos allí, en el agujero, hundidos por miedo, por temores, por ser juzgados por la familia, por la iglesia. Necesitamos tener o generar esa confianza entre nuestra hermandad también, entre nuestro grupo de amigos, entre el grupo de jóvenes de la iglesia, entre nosotros mismos amén. igual.
eso es importante. El Señor siempre va a estar dispuesto allí para escucharnos, para abrazarnos, perdonarnos, guiarnos y poder volver. Elena de White también tiene algo que decir con respecto al tema del que estamos hablando en Patriarca y Profetas. Dice: no es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Como los habitantes de todos los mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se lo coloca en una situación en la cual se haya obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Dios hizo provisiones tan amplias como para que el hombre nunca necesite ser derrotado en su conflicto con Satanás. Amén. Amén. Agradecemos al Señor porque es bueno con nosotros. Es el único que nos puede juzgar. Pero yo no sé si eso es bueno o es malo. No, tiene que ser. Es bueno, es bueno. Bien, estamos finalizando. Agradecemos su audiencia como siempre. Agradecemos, Pastor, su visita. Que el Señor le bendiga mucho en su ministerio en la Sur Austral, ¿no? En la Sur Austral, dijo. Así es, Asociación Suraustral de Chile, desde Angola, lo último más del mundo, austral. ya lo último en la tierra, Puerto Williams, Punta Arenas. Qué lindo. lo más Yo austral del mundo. estuve mi práctica la hice en Lautaro, en la Sur Austral. Muy lindo periodo, muy bonito. Muy lindo. Maravilloso campo, sí. Muy bien, que el Señor le bendiga a usted, a su matrimonio, su familia, que este Campori no haya ningún accidente, que la pasen excelente, que se consagren mucho más, que sea un lindo ejército de jóvenes y agradecemos su visita. Titi, Así es, ¿no? Un saludo grande igual a todos y estamos orando mucho por el Ministerio Joven, por nuestros jóvenes, por ejemplo, que este verano están colportando, por nuestros jóvenes que este verano están en los clubes involucrados, por los jóvenes que están en el ministerio, en los Caleb, en las acciones misioneras. Nuestra iglesia es extraordinaria en ese sentido, en los ministerios, en el desarrollo de la misión, así que un saludo a todos aquellos jóvenes también amén. que nos están escuchando. Estamos orando Amén. siempre por cada uno. Titi, ¿cómo se llama la lección, el título de la lección de esta próxima semana? Lleva por título Encontrar la verdadera libertad. Muy bien, ya estamos finalizando. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena y pueden comentarnos. Vimos ahí que los publicaron en el Instagram. Pueden darle ahí interacción, cariño, denle harto cariño. verdad, Disfruten comenten. ¿cómo se llama lo que van a hacer con los conquis? Se llama Campori. Disfruten el Campori, acampen, cuídense y no prendan fuego, parece que es ilegal ahora. Y bueno, recuerden estudiar su folleto todos los días de la semana, toda la semana, llegar preparado para el Shabbat con su lección para poder comentar un ratito con sus amigos la Biblia. Así que, bien, muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao.